vamos a dar paso a la intervención de Milísima de Villa. Milísima de Villa, una breve presentación, licenciada en Ciencias de la Información y de la Comunicación en la especialidad de Periodismo por la Universidad del País Vasco. Desde muy joven, desde que empezó a estudiar, empezó también a aprender el oficio de periodista en la radio, en la cadena SER. Luego, como ella me ha dicho de una forma muy bonita, la vida le ha brindado otras oportunidades laborales que la han llevado a estar en gabinetes de comunicación de distintas organizaciones e instituciones. El último periodo lo fue como responsable de comunicación de la Consejería de Salud en la pasada legislatura, y me ha puesto entre paréntesis momento COVID. De nuevo vuelve, porque esto lo vamos a tener como una especie de losa, ¿no? Actualmente ha retomado su plaza de periodista en los informativos de la RTPA, que es el medio por el que trabaja desde 2006. Ha tenido reconocimientos muy prestigiosos para algunos de sus reportajes, como el premio SEOM, muy reconocido en la prensa especializada en salud, y el premio Doñana de Medio Ambiente. Mili, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, profesor Campione, por esta sinopsis de 3 décadas que me han pasado en un suspiro. Supongo que cuando uno llega a cierta edad el tiempo siempre da la sensación de que vuela, ¿no? Que pasa muy rápido. Autoridades, organizadores, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos los presentes. Es muy grato encontrarse caras conocidas y queridas. Y un saludo también, que hago extensivo a los que nos siguen a través del streaming, una herramienta de comunicación que contribuye a facilitar el acceso a la información y que nos ayudó muchísimo durante la pandemia de la COVID. Esa inmediatez y esa accesibilidad global que permite el streaming era inimaginable cuando me inicié en este oficio, porque yo nací en el periodismo analógico, tecleando una Olivetti con papel de calco. Todo ha cambiado mucho, la esencia del periodismo no, pero cómo ejercerlo sí. Todo se ha vuelto mucho más trepidante y especialmente se ha precipitado en la última década. Internet nos ayuda y nos complica. Aun así, como decía Gabriel García Márquez, todo un premio Nobel de literatura, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Gabo era periodista, un magnífico reportero. El reportaje es el género periodístico con mayúsculas, porque aglutina el resto de géneros de la profesión: la información pura y dura, la crónica, la entrevista, la investigación y la documentación, y por supuesto la redacción, con un estilo que te permite licencias literarias. Cuando uno ejerce este oficio, se da cuenta de que no hay verdades absolutas. La realidad es poliédrica. Está formada por múltiples enfoques, percepciones, evidencias, sensaciones, perspectivas, opiniones, intereses. El periodista somos ese profesional formado para contar la realidad, no su verdad o la verdad de uno o de otro, sino la realidad, y sobre todo buscar el porqué de esa realidad. De las 5 famosas W en inglés, el quién, qué, cuándo, dónde y por qué, el por qué, esta última, es la clave para entender el mundo que habitamos. No quedarnos en la superficie, sino reflexionar y profundizar, como recomendaba Kapuscinski. No solo a los periodistas, sino también hacerles pensar, reflexionar y profundizar a la opinión pública. Kapuscinski, por si no lo saben, supongo que sí, era periodista, ensayista, poeta, polaco. Era el maestro del reportaje literario y documental y fue Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2003. Era un periodista militante, porque le tocó vivir una época determinada en su país. Nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta como referencia. Cuando decimos que tenemos que explicar cómo es el mundo en el que vivimos, debemos hacerlo con rigor y con ética, para que la ciudadanía no esté perdida ante un laberinto de espejos, ya saben, esos que deforman la realidad, que es la desinformación, que se puede producir por defecto o por exceso, la manipulación, la creencia por encima de la evidencia. Rigor
y ética. Son fundamentales ambas porque sin ese periodismo, buen periodismo, no hay una buena calidad democrática, como han dicho quienes me han precedido en el uso de esta palabra. Y ese derecho a la información veraz, está contemplada en el capítulo de los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Seguro que el profesor Campione nos puede ilustrar mejor ese artículo 20 y otros que le acompañan. Pero imagínense que sobre los periodistas recae esa gran responsabilidad, el garantizar el derecho al de los ciudadanos a una información veraz. ¿Y saben qué? Que no siempre somos conscientes de ello. Quizás la vorágine del día a día, la competitividad que no competencia, uno puede ser muy competitivo y poco competente y viceversa. Posiblemente esas cosas puedan tener algo que ver, pero no es una excusa. Así que empiezo entonando un mea culpa, porque creo que es saludable la autocrítica, no el fustigamiento, pero sí auditarnos y qué menos, ¿no? En un congreso que habla de calidad. Quizás esta reflexión, mi reflexión, tiene que ver con mi mirada de estar a este lado y, como dicen mis colegas, de haber estado en el lado oscuro. El lado oscuro es como los periodistas que estamos en los medios de comunicación, hablamos de los periodistas que están en los gabinetes de comunicación. Y un inciso sobre gabinetes de comunicación. No me gusta nada utilizar el término gabinetes de prensa. Creo que ese término hoy en día está ya muy superado o debería estar muy superado y espero poder argumentárselo más adelante. Por lo tanto, soy una egresada voluntaria al periodismo de calle y no es lo habitual. Soy una gran afortunada porque he podido cruzar al lado oscuro en más de una ocasión y de poder volver. Y como ha dicho el profesor Campione, eso me va a permitir o me permite tener una visión de 360 grados de mi profesión. Y miren, no se engañen, la objetividad no existe. Cada vez que elegimos un verbo en una frase para un titular, por ejemplo, estamos haciendo una elección subjetiva, que puede ser consciente o inconsciente. Si es consciente, es más grave, sobre todo si tiene mala intención. Y la segunda, que si es inconsciente, es una oportunidad para corregirse. Oiga, y cuesta, no vean ustedes. Lo de rectificar los medios, por lo general, se lleva mal, muy mal o no se lleva. Nos cuesta admitir que nos equivocamos y decirlo públicamente. Un periodista nunca será objetivo, pero debemos ser neutrales. Es una premisa básica y más si trabajamos en un medio de comunicación público. No debemos tomar partido, raro en estos tiempos, ¿verdad? Uno enchufa la tele o la radio o lee la prensa y lo que a mí me recuerda es un poco al periodismo, a la prensa escrita de hace un siglo, ¿no? A un periodismo militante, a un periodismo de otros tiempos y de otras circunstancias. Neutral significa que no nos vamos a posicionar, contar todas las caras de la realidad, incluso con las que no comulgamos, y es para ello preciso tener fuentes fiables. Nada como una buena agenda que se trabaja a lo largo de la vida profesional. Un periodista es su agenda, por encima de todo. Vaya donde vaya, es lo que lleva consigo. Y tiene mucho que ver lo que se labra a lo largo de su vida profesional. Las buenas fuentes, desgraciadamente, abundan poco. La mayoría son ruido. Pero hay que lidiar con eso. Es importante tener un sexto sentido y siempre preguntar, preguntar y preguntar. Bueno, preguntar con inteligencia. Y para eso hay que documentarse. Y sepan que no siempre tenemos tiempo, más bien todo lo contrario, para poder documentarnos, porque trabajamos a contrarreloj. Y más en los medios audiovisuales, aunque la prensa escrita, con la aparición de los digitales, pues lo sufren también, ¿no? El hecho de tener de esa inmediatez, ¿no? De esa inmediatez que no te permite casi ni pensar ni reflexionar bien cómo lo dices y qué dices, ¿no? Los tiempos, el tiempo es clave. Que un gabinete de comunicación lo tenga presente garantiza la mitad de su éxito en la difusión del mensaje que quiera trasladar. Saber qué necesita cada medio y en qué momento te permite tener éxito. Y eso no siempre es así,
porque las organizaciones tienden a mirarse hacia adentro, hay cierto ombliguismo y evitan pensar cómo funciona la vida afuera. Y hay que tener muy presente cómo es la otra vida, no la que nosotros vivimos. Por eso, además, hay que tener en cuenta que los tiempos de los medios de comunicación no son iguales para la prensa escrita que para la radio y que para la televisión, sobre todo si me refiero a los informativos. Y luego que también, como decía muy bien el director general de Salud Pública, compite la información sanitaria con otra índole, por ejemplo, la política, la económica, y hacerte un hueco en salud, en un informativo, pues cuesta mucho. Se compite con otras informaciones. Con lo cual, lo que hay que establecer son estrategias. Y para ello, el Gabinete de Comunicación, para que su comunicación externa sea de éxito, tiene que funcionar muy bien la comunicación interna. Por eso hablo de gabinetes de comunicación y no de prensa, porque en esta tercera década del siglo XXI tienen que ser mucho más que expendedores de notas de prensa y fotos. Tienen que ser unos equipos cohesionados, polivalentes, proactivos, con periodistas con distintas perspectivas y habilidades, porque se necesita músculo, es decir, se necesitan titulados en ciencias de la comunicación con oficio. ¿Y por qué defiendo que esto sea así? Porque no estamos solos. La constelación de los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radio y televisión, no es la única en este universo mediático. En este siglo XXI han aparecido nuevas galaxias. Son una oportunidad, pero no están exentas de ser una amenaza. Una amenaza que pueden provocar desinformación a través de los bulos, que pueden influir negativamente en la opinión pública, pues los negacionistas de evidencias científicas, los conspiranoicos, hasta pueden influir en la democracia. Y si no, fíjense cómo fue el asalto de los trumpistas al Congreso en Washington. Eso intentaba influir en un proceso democrático. Bueno, pero me quiero quedar con lo positivo. Son una oportunidad. Una gran oportunidad para sensibilizar, por ejemplo, en salud pública, en vida saludable, en cuidados o en los autocuidados, para llegar a donde no llegamos los medios de comunicación tradicionales. Porque con Internet, el consumo de información, como aquí se ha dicho, de ocio, ha cambiado. Las audiencias, los públicos están fragmentados. Ahora hay que ir a buscar al público. Ya el público no viene a ti. Y ese es un gran reto. En primer lugar, para la supervivencia de los medios tradicionales, al menos tal y como los conocemos. Es un momento importante para innovar, para buscar nuevos formatos, para investigar. Y de hecho algunos medios tienen laboratorios que están estudiando cómo llegar a esos públicos, ¿no? Y para los gabinetes de comunicación también es una oportunidad, porque pueden incrementar su éxito de difusión utilizando las redes sociales y así alcanzar otros objetivos de sensibilización, de divulgación y no solo de información pura y dura. Sin duda, necesitamos todos los periodistas de un lado y del otro elaborar estrategias de comunicación. Y no es una cuestión tanto de dinero o de inserción de publicidad convencional que siempre se entiende con la divulgación de meter publicidad, para desgracia de los medios privados, sino de cómo empleamos los recursos y los medios que tenemos a nuestro alcance para llegar al público que queremos llegar, que hemos seleccionado y que queremos llegar. Miren, les he paseado de una manera así muy sucinta, rápida, por una vereda con la que espero haber ilustrado el papel que tenemos los periodistas a un lado y a otro. Y como les decía al inicio, la realidad tiene muchas perspectivas, así que me encantará escuchar las suyas, porque mi intención con esta diserción es que ante todo conozcan el tablero de juego. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mili, por esta intensa exposición. Casualidad ha querido que justamente esta mañana me tocó explicar en clase el derecho a la información.
En los años 80 salió una noticia en El País, cuyo titular era algo así, ahora no lo recuerdo exactamente, pero más o menos era así. El cura de Cangas do Morrazo baja a la playa y amenaza a los nudistas con un garrote en mano. Entonces el pobre cura de Cangas recurrió en amparo al Tribunal Constitucional porque dijo, yo nunca he hecho tal cosa, ni tengo un garrote, ni he bajado nunca a la playa de nudistas, porque efectivamente el cura que había bajado a la playa amenazando a los nudistas era el cura de Io, que es un pueblo que está ahí cerca, pero que no era Cangas. Y dice, no tenía ningún garrote. Pues el Tribunal Constitucional amparó al país, al periodista, porque dijo que sí, se había producido un error en la noticia. Efectivamente, el cura no era el que indicaba la noticia, pero la información, aunque no fuera exacta en cuanto a los datos y las circunstancias, era una información veraz. ¿Y cómo se averiguaba el hecho de que fuera una información veraz? Porque el periodista había hecho todas las averiguaciones posibles, había ejercido su profesión adoptando todas las cautelas que la profesión periodística le imponía. Se había producido un error y eso puede ocurrir. Detrás latía una filosofía en el fallo según el cual, ojo, claro, no podemos, si exigimos la exactitud absoluta, siempre a ver quién es el guapo que se atreve a publicar noticias en contextos de sempiterna incertidumbre. Esta fue la... Ahora, el hecho de que en realidad se estuvieran enfrentando un cura de un pueblo y el grupo Prisa, no sé si tenía algo que ver en el éxito final de la sentencia, pero desde luego, bueno, perdonadme yo estoy apuntando muchas cosas, o sea que y preparándoos para plantear preguntas, porque si no voy a monopolizar el debate.